Bueno, ya estamos ubicadas, ustedes también están ubicadas. Voy a utilizar hoy el femenino plural porque somos mayoría. Muchísimas gracias por venir, pese a las inclemencias meteorológicas y el día y la hora que son complicados, ¿no? A esta sala literaria Becker, que a mí, no sé a ustedes, pero a mí me parece una auténtica maravilla. Y no menos que la compañía de la escritora Lara Moreno, en un día en el que estamos celebrando por cuarto año consecutivo en la Fundación Cajasol el Día de las Escritoras, que es una iniciativa de la Biblioteca Nacional, no sé si saben ustedes, en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Qué importante que existan federaciones como esta. El propósito, reivindicar el legado literario de mujeres que han escrito a lo largo de la historia y que tantas veces han sido, ¿verdad?, silenciadas y olvidadas o conocidas pero con otros nombres, normalmente masculinos. El Día de las Escritoras se celebra el día más cercano al 15 de octubre, aniversario del fallecimiento de Teresa de Jesús. Y por eso estamos aquí hoy, como les decía, con una compañía inmejorable, la de la escritora Lara Moreno, de la que siempre, bueno, a la que ya quiero saludar. Lara, muy buenas tardes. Hola, Marta. De la que siempre cuando hablamos de tu biografía, ¿cuántas veces dicen bien tu lugar de nacimiento, dónde has crecido y dónde vives? Creo que 0 unidades de veces es posible. Se lo saben en mi casa y ya está. Se lo saben en tu casa, lo voy a intentar. Naces en Sevilla, te crías en Huelva y vives en Madrid. Sí. Bien, hasta ahí hemos acertado. Sí. Y bueno, si quieres empezamos hablando un poquito de tu trayectoria, porque hoy saben que vamos a hablar de la mujer en lo rural, de la periferia, y realmente, aunque tú eres una chica en cierta manera de ciudad, al final, o no sé cómo te identificas en ese sentido tú a nivel de crianza, al final hay muchas periferias y hay mucho rural en tu crecimiento personal y profesional, ¿no, Lara? Sí, bueno, primero muchísimas gracias a la Fundación por invitarme en un día como hoy, que me gusta mucho. Creo que por eso he venido en este viaje express de Madrid aquí. ¿Que te has bajado del AVE? Corriendo. Me he bajado del AVE, estoy aquí corriendo y luego me voy corriendo otra vez al AVE. ¿Y te vas al en otro AVE? Creo porque he dicho, ostras, me están llamando para el Día de las Escritoras en Sevilla, ¿no? Que ya si me llamaran en Huelva ya sería como todavía más, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no? O sea, me ha hecho mucha ilusión porque normalmente, bueno, pues hago muchísimas más cosas por allí, evidentemente, ¿no?, que por aquí, la verdad. Y aquí estoy y es un placer también compartir la tarde contigo, Marta. Y bueno, con esto que me preguntas, yo sí creo que soy una mujer, ¿no? O una chica, creo que no ya. Bueno, yo te hablaba de chica de cuando eras, de ese momento. Sí, también igual, bueno, de soy de Huelva, ¿no? O sea, en realidad soy de Huelva. O sea, estudié otra vez la carrera aquí, o sea, me vine otra vez a Sevilla a estudiar la carrera, pero bueno, nací y estudié aquí la carrera. Sevilla es una de mis ciudades fetiche, evidentemente, pero he crecido en Huelva, en la ciudad. A ver, la ciudad de Huelva no es que podamos decir que sea la urbe más, pero no deja de ser obviamente una ciudad. Pero mi familia, toda mi familia, o sea, mis abuelos, mis 4 abuelos, eran de Isla Cristina. Mi padre también es de allí, mi madre casi que también, es el sitio donde ha veraneado siempre y tal. Entonces sí que tengo un pueblo como referencia, bueno, de la infancia, de la adolescencia y de todo, ¿no? También estuve allí por elección propia ya justo antes de irme a vivir a Madrid, y ahí uno de mis libros transcurre en ese pueblo, ¿no? O sea que, bueno, es cierto que no se vive un pueblo de la misma manera cuando eres una veraneanta, ¿no? O cuando vas a ver a tus abuelos en Semana Santa, Navidad, que cuando eres de allí. Pero bueno, he tenido, creo, el privilegio de poder disfrutar del pueblo bueno, un sitio, desde un lugar muy amable, digamos, ¿no? Bueno, y volviendo a tu trayectoria, eres de Huelva, eso ya nos lo has dejado súper claro. Y cuando, o sea, en ciudad, en pueblo, ¿dónde te empieza esa pulsión de decir,
ya no escribir, porque tú escribes desde que tienes uso de razón, pero sí de compartir, de publicar, ¿de dónde tú crees que te viene eso? Bueno, eso... claro, yo soy analógica, ¿no? Sí, sí. Soy prehistórica en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy día, pues una adolescente o una persona muy joven que pueda escribir puede compartir por voluntad propia Claro. Sus textos, ¿no? Pero en esa época no podíamos, ¿no? La pulsión de compartir me viene, pues en esta ciudad precisamente, montamos una especie de taller con 2 o 3 amigos, bueno, finalmente fuimos 4 personas, quienes seguimos con esa liturgia, y nos reuníamos una vez a la semana y compartíamos entre nosotros. Esa era la manera de compartir, ¿no? La publicación también la primera publicación también me llega gracias a esta ciudad, porque fue una presentación de un libro al que aquí conocí a una editora que en ese momento editaba en Quorum, que era es una editorial gaditana, pequeña, y bueno, o sea, ya eso no es una cosa que yo elijo, es una cosa que casi que con la que me tropiezo y se me ofrece y es un regalo, ¿no? Y ya está, y poco más, y ahí he seguido, ¿no? Y a partir de ahí claro, has seguido pues, sí, y no sabemos y cómo publicando. Y no sabemos cómo ha pasado que te llaman la escritora de lo rural, de lo cotidiano. Bueno, eso ¿tú te lo veías venir? A ver, lo que me llamen la escritora de lo rural es que te ponen una etiqueta con cualquier cosa, pero Sí. está bien que me llamen así, o sea, pues me parece bien que me llamen de cualquier manera. De cualquier manera que te sientas tenga, tú, con la que yo me sentido. sienta identificada porque Claro. en algún momento haya abordado eso en mi literatura, Claro, ¿no? O sea, claro. lo cotidiano siempre, ¿no? Cotidiano siempre. Siempre. Lo rural, bueno, es que, claro, mi primera novela, Por si se va la luz, era una novela rural. Estaba reflexionando antes de venir aquí. Bueno, ahora lo hablamos, ahora desarrollo esto. Vale. De la diferencia, o sea, cómo abordo lo rural en Por si se va la luz y cómo abordo lo rural en mi última novela, que es La ciudad, ¿no? Que es de 2 formas muy distintas, Y ¿no? en Piel de lobo. Y en Piel de lobo. Está Pero en también Piel de lo lobo rural. también, pero por eso son 3 tiene formas. son enfoques diferentes. No tiene nada que ver, sí. Mi primera novela es Por si se va la luz y es una novela rural, coral también, ¿no? Tiene un trasfondo apocalíptico. Yo elijo en ese momento el pueblo como un territorio narrativo que me resulta asumible, ¿no? Yo venía de escribir relatos y me parecía que la épica, tanto estética como emocional, como atmosférica, ¿no? de esa aldea, ¿no? De un pueblo obviamente muy pequeño que no existe y que yo me invento, que yo trazo, ¿no? Para encerrar a mis personajes, pues casaba muy bien con las cosas que yo necesitaba contar y sobre todo con cómo yo podía enfrentarme a esos personajes, ¿no? Porque en realidad eso era una novela esencialmente de personajes, ¿no? Bueno, en realidad casi todas lo son, ¿no? Pero Eso te iba a decir. Sí, pero la forma de enfrentarme a la creación de esos personajes, ¿no? Hace que la vea como mucho más de personajes que todas las demás, ¿no? Las demás tienen unos conflictos externos, ¿no? Y de contexto, y sociales y políticos, ¿no? Que en Por si se va la luz no. O sea, en Por si se va la luz hay un trasfondo, hay un germen de inquietud y de desazón, hay una huida de la ciudad al pueblo, no como el pueblo, no como un lugar idílico, etcétera, etcétera, sino como un sitio donde refugiarse cuando se haya ido la luz, ¿no? Pero de ahí van naciendo los personajes, ¿no? Como si crecieran casi de la tierra, ¿no? Entonces es distinta, ¿no? Entonces, claro, esa es mi primera novela, era la única que tenía, pero me llamaron, ¿cómo era? Es que teníamos un nombre, porque fuimos unos cuantos. Estaba Jesús Carrasco también. No sé, Eres ya una generación. Sí, pero escritores. no éramos los neorurales, pero era una cosa así, ¿no? O sea,
que está bien, no podía decir que no fuera así, porque la única novela que tenía era rural, ¿no? En la segunda novela también enfrento el tema rural, pero en realidad lo que estoy enfrentando en la segunda novela es el tema de la familia, ¿vale? Sí. Entonces, claro, bueno, pues los lugares, los espacios, ¿no? Pues también son un territorio absolutamente familiar, ¿no? Y lo que hago, creo, en Piel de Lobo es poner en pie, o sea, describir este pueblo, ¿no? En el que yo, es que me sirve de excusa, ¿no? Para contar la historia de dos hermanas que se juntan en la vida adulta y se encierran en la casa del padre, porque el padre ha fallecido, para venderla o no, y total, una de las hermanas se separa y huye de su casa y entonces acaba ahí. Entonces las dos hermanas en el presente se encierran en esa casa y viven en ese pueblo, que es el pueblo donde han, bueno, donde han pasado su infancia, ¿no? Sus vacaciones, un pueblo de costa, realmente es Isla Cristina. Y yo lo describo de pe a pa, pero decido no nombrarlo en ningún momento. Pero se puede hacer ese trabajo, no me preguntes ¿eh? por qué yo lo he decidí hecho, eso. Se puede trazar con tu biografía muy fácilmente, no me llamen friki, pero, no, o sea, pero es que está muy bien detallado el paseo. Es imposible no saber dónde es, pero ¿por qué decido no poner el nombre? No sé. Bueno, eso le da un halo, porque al final yo lo que veo hasta este punto, y lo vamos a seguir viendo, es que el pueblo para ti o tu literatura es un refugio. Y en este caso, al no nombrarlo, es un refugio más universal en Piel de Lobo. Bueno, intento convertirlo en un refugio más universal en ese momento, pero también son como, no voy a decir... o sea, yo estaba también en un lugar diferente, no había llegado todavía a ciertos conceptos creativos con los que ahora me identifico, ¿no? A ver cómo lo explico. A ver, por ejemplo, bueno, esto, mira, son dos cosas que he superado. Yo no era capaz en mis novelas, en mis libros, hablar de los móviles, ¿no? Me parecía que meter un teléfono móvil en un relato o una novela era como... Es que no voy a encontrar una imagen, pero era como una cosa... O sea, como cargarte absolutamente... es como, como distorsionaba todo, como que ruido... ¿Cómo describes un móvil para que quede bien en una escena? O sea, ¿cómo...? ¿No? O sea, de hecho, a veces he pensado que creo que escribí Piel, por si se va la luz... que los despojé de todo y se van a un sitio sin nada, sin móviles, sin ordenadores, por supuesto sin internet, prácticamente ni sin luz, yo creo por evitarte. Por evitarme tener que enfrentarme a eso. Sí, y también la versión de una de las protagonistas de Piel de Lobo puede ir por ahí, ¿no? Claro, en Piel de Lobo también de pronto, otra vez, quito a la gente, les quito como toda la parte tecnológica fuera. Y me parecía también en ese momento, todavía creo que no era capaz de... es que creo que no era capaz de hacer una foto de los lugares, aunque la estuviera haciendo tal cual, ¿no? Una foto fija que tuviera que ver no solo con mi memoria ni con mi experiencia, sino también con la experiencia y la memoria de los personajes, ¿no? Para que me pareciera interesante ese localismo que tiene mucho que ver también con lo histórico y con lo social, ¿no? O sea, en realidad ahora pienso, debería haber puesto Isla Cristina y poner el nombre de todas sus calles, porque he descrito un pueblo que es un pueblo de Huelva, y es el pueblo de un montón de gente, pero es también un montón de pueblos de otro montón de sitios, ¿no? Es un sitio que fue un sitio marinero, ¿no? Que luego ha tenido una transformación industrial pues dura, porque esa industria se va transformando, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una descripción en Piel de Lobo de... Esto, claro, esto tiene mucho que ver con lo rural también. Hay una descripción en Piel de Lobo de a qué se dedicaban los chavales, ¿no? La gente muy joven, en una explanada de un parque nuevo que habían hecho, que tuneaban los coches, ¿no? Y entonces en las fiestas, pues se llevaban allí todos los coches con los tuning, con ese dinero que ganaban en la construcción, que sus padres y sus abuelos habían ganado en la mar, ¿no? Ahora, o sea, como
lo invertían, ¿no? Cómo En se esto, o evoluciona. sea, cómo va cambiando, Sí. cómo esos coches además iban como rebotando, ese sonido terrible, ¿no? Por todas, Sí. o sea, las cristales de la casa se movían y cómo era esa esplanada los viernes por la noche o los sábados, bueno, pues haciendo botellón, o sea, esa foto, ¿no? Esa foto de lo que era, bueno, o sea, el pueblo donde yo había pasado los veranos 20 años después, ¿no? Pero Bueno, fíjate eso, que eso es interesante, pero yo no soy capaz Sí. de ponerle nombre en este momento. Pero fíjate que el que no le pusieras el nombre a mí me sirve como lectora y en cualquier momento nos podéis interrumpir y dar vuestra opinión, por supuestísimo. Y porque me hace pensar en que un pueblo pequeño al final, y tú pintas en La Cristina como un ecosistema pequeño, cerrado, donde las personas se van chocando unas con otras irremediablemente. Pero es un pueblo grande dentro Es pueblo de... grande, pero lo dibujas un poco quizá no tan grande y eso a mí por lo menos me permite y creo que al lector trasladarlo a cualquier experiencia de las personas que realmente no son veraneantas, sino que viven en esos pueblos y crecen en un ecosistema muy pequeño en el que todo está muy limitado. Hay también un momento de Piel de Lobo que Sofía, una de las protagonistas, va a vender sus camisas y la dueña de la tienda le dice, ¿en el pueblo vas a venderlo en otro sitio? ¿Dónde? Si somos todos los mismos, si todos nos movemos en el mismo sitio, todos nos conocemos, ¿no? Y hay varias referencias a eso que quizá el haberle nombrado ya le hubiera dado unas connotaciones folclóricas, culturales, locales, muy marcados, sobre todo un pueblo como Isla Cristina, ¿no? Muy sur, muy playa, muy pueblo blanco, pueblo bonito, ¿no? Que a lo mejor esa identificación con a lo mejor un pueblo de La Mancha, pues hubiera sido más complicada. Entonces ahí... Bueno, pero lo que pasa es que al final el mar está ahí constantemente, ¿no? Está. O sea, independientemente del nombre, te identificas también con las costumbres que se cuentan. O sea, yo creo que se puede... Sí. O sea, que estoy describiendo una sociedad, ¿no? Quería decir antes que esto tiene un poco que ver con el Día de las escritoras y lo rural, ¿no? Sí. Que creo que cuando... Bueno, que me he enfrentado a lo rural de forma muy distinta en las tres novelas que tengo, ¿no? Y creo que la forma, o sea, una de las formas más profundas, en realidad, de enfrentarme a lo rural, en la que tiene más que ver con lo social, ¿no? Y con lo económico, y con el papel de la mujer en lo rural, ¿no? De las mujeres, ¿no? Con la situación de las mujeres en el mundo rural, ha sido precisamente en mi última novela que se llama La ciudad, ¿no? Sí. Porque es cierto que, bueno, es que creo que igual que en la primera novela decidí escribir sobre una aldea para encerrar a los personajes, y eso era como mi arquitectura, ¿no? Mi armazón narrativo para poder moverlos. El reto de la ciudad para mí también fue precisamente describir todo lo contrario. De hecho, yo dije, llevo toda la vida, llevo 2 novelas, pero bueno, ya era que cuesta tu tiempo escribirlas, sí. Escribiendo siempre sobre pueblos, ¿no? Y yo, en realidad, llevo viviendo toda mi vida en una ciudad y llevo 15 años, o 16, no me acuerdo cuánto llevo ahora 20 años, ¿no? Viviendo en una ciudad como Madrid. ¿Cómo no me he enfrentado a este monstruo urbano? ¿No? Tengo que hacerlo, ¿no? También te digo que tú eres muy de encerrar a tus personajes en sitios. En lugares, sí. En sitios, sí, porque sí, está Madrid, pero me las encierras en el edificio. Bueno, pero eso es lo que quería decir, que en realidad el espacio donde encierras a los personajes siempre es es que no importa la ciudad o el pueblo o una casa y en una road movie están encerrados en un coche o en una furgoneta o en un autobús. O sea, en realidad los personajes deben estar siempre encerrados en un sitio y están atravesados al final por el contexto, ¿no? Y por la atmósfera y por las tensiones que hay alrededor, ¿no? Y entonces, claro, en la ciudad describo Madrid, igual que describís La Cristina en Piel de Lobo o este otro pueblo que no existe, ¿no? Por si se va la luz. Lo que pasa es que, claro, la envergadura de una ciudad que tiene pues muchos millones de habitantes, con lo cual muchos millones de realidades diferentes, es también distinta, pero al final tienes que hacer unos croquis, ¿no?
Y por ejemplo, hay dos cosas en Madrid, en la ciudad, que tienen mucho de lo rural, ¿no? Primero que hago una división de Madrid, así a grosso modo, pero digamos que Madrid está atravesada por el río, ¿no? Y a un lado del río hay una ciudad y a otro lado del río hay otra ciudad. A un lado del río está la ciudad del centro, ¿no? La ciudad que ahora es también y sobre todo para los turistas, pero antes era en general, bueno, pues una clase social X, ¿no? Y luego estaba el barrio, los barrios del sur, ¿no? Los barrios más populares, la clase obrera, digamos, los barrios obreros estaban al otro lado del río. Los barrios obreros de una ciudad como Madrid están esencialmente llenos de gente que viene de los pueblos a trabajar a Madrid, ¿no? O sea, Madrid está muy llena de gente que viene tanto de España y de otras ciudades periféricas, que al final una ciudad periférica al lado de Madrid se convierte en un pueblo, ¿no? O sea, es que ¿qué es un pueblo? Entre otras muchas cosas, algo que está fuera, ¿no? Entonces, pues cuando estás en Madrid, todo lo demás es un pueblo. Claro. Menos Barcelona. Y a lo mejor, sí, no sé, Palma, ¿no? Mayor, algunos sitios, ¿no? Huelva, desde luego, si estás en Madrid, es un pueblo. Y entonces ahí, claro, también trato lo rural como el lugar, bueno, pues del que la gente muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene que huir para encontrar trabajo y ganarse la vida en un sitio como Madrid. Y además, ya no voy solamente a lo rural de este país, ¿no? Sino que, claro, en Madrid, otra de las cosas en Madrid, la ciudad, otra de las cosas que trato es con muchísimo atrevimiento, para mi gusto, ¿no? O sea, cada vez me doy cuenta del atrevimiento tan grande que es haber tratado el tema de la migración, ¿no? Desde mi punto de vista de mujer blanca, española, ¿no? Privilegiada al final, bueno, y al principio, ¿no? Y dos de los personajes más importantes, bueno, en la ciudad hay tres personajes, una mujer blanca española, una mujer marroquí y una mujer colombiana, que son mujeres migrantes que vienen a España a trabajar, ¿no? Ambas vienen de sitios rurales de sus países, ¿no? O sea, y ahí me tengo que trasladar también a los países en cuestión, ¿no? O sea, y de pronto por eso digo que esto es muchísimo atrevimiento, que la literatura te da esta grandísima posibilidad, ¿no? La de atreverte a contar estas cosas, ¿no? Y a ser tan osada, ¿no? Pero sí, o sea, uno de los escenarios de la ciudad es Benimela, por ejemplo, bueno, Benimela no, una aldea muy pequeñita de Benimela, que es de donde viene Joría. Antes de venir a trabajar a Huelva, ¿no? De temporera a la Fresa, con el convenio que hay de migración circular, ¿no? De España y Marruecos. Pues bueno, cuento un poco, meto un poco las narices en esa aldea, ¿no? Y en la vida de esas mujeres marroquíes, ¿no? En esa aldea, además la situación de Joría, ¿no? Que había sido repudiada por su marido, y ya cuando su padre muere y ella está a cargo de su madre y con su madre y tiene un hijo adolescente, decide venir a trabajar aquí, ¿no? Para ganarse la vida, ¿no? Y luego está Damaris, que es una mujer colombiana de Salento, que también es otro pueblo del eje cafetero de Colombia, de Armenia, ¿no? Cerquita de Armenia, y que también, pues, igual, después de un terremoto que destruye toda aquella ciudad en 1999, pues decide se ve obligada a dejar a su familia allí, a sus hijos, y viene a trabajar a España como trabajadora del hogar, ¿no? Porque porque la mayoría de las personas, las migrantes mujeres que vienen de Latinoamérica, vienen aquí a España y trabajan limpiando y cuidando, ¿no?
Así que, bueno, creo que he afrontado el mundo rural desde muchas perspectivas. Desde otro lugar. Y desde esas perspectivas tú dices que es atrevimiento, pero a mí me consta que hay un gran trabajo detrás de conocimiento de las realidades, tanto de Damaris como de Joría, tanto del pueblo colombiano como del marroquí, y todo lo que has trabajado, estos 3 puntos de vista que hemos visto en tu literatura. Lara, ¿qué crees que tiene en común la mujer de lo rural actual en todo el mundo? O en el mundo que tú has analizado, las realidades que tú has trabajado. Puestos a no soy ninguna atrevernos. Experta, claro, eso, o sea, no soy ninguna experta y no creo que... ¿O qué has encontrado hay tantísimos lugares. Bueno, yo creo que las mujeres de todos los lugares del mundo, ¿no? tienen en común que, bueno, que viven vivimos, ¿no? en un sistema pues de una gran desigualdad, ¿no? Que sí. Hecho por y para el hombre, ¿no? Y todavía pues estamos obviamente en cada lugar de una manera diferente, pero esta desigualdad sigue existiendo y bueno, en la ciudad en realidad hablo un poco de esto, ¿no? Hablo mucho de esto, ¿no? De el machismo, el racismo y el clasismo y que atraviesan todas nuestras sociedades, ¿no? Entonces, sí. Evidentemente, por eso en realidad es un atrevimiento, porque yo justo estoy escribiéndolo desde un lugar privilegiado, ¿no? No tengo que, como persona blanca, pues no sufro absolutamente nada que tenga que ver, no sufro ninguna violencia por el color de mi piel, ¿no? Y obviamente la situación económica bueno, yo podría como igualarme a la otra protagonista de la ciudad, ¿no? Que es una mujer. Que tampoco el elitismo le va a atacar. Porque fíjate que desde fuera, tanto leyéndote a ti como leyendo otras realidades de lo rural, da la impresión de que, bueno, las 2 de las protagonistas de la ciudad dices que salen de sus pueblos, de sus lugares de procedencia, por obligación prácticamente, no como una decisión propia. Entonces da la sensación, por lo menos es lo que se transmite, de que es más, o sea, que en una ciudad hay como más, no sé si llamarlo libertad, independencia, posibilidades, y que hasta que no han salido de lo rural y han tenido que salir arrancadas de ahí, no por voluntad propia, están como en un sistema más opresivo. También en Piel de Lobo se ve un poco de eso. Ellas son veraneantas, pero aún así no se sienten con las mismas libertades ni con las mismas dinámicas que tienen en la ciudad de la que vienen, ¿no? Las 2 hermanas. Hombre, ni Damaris, hablando de la ciudad, ni Damaris ni Joría vienen a España para tener más libertad, ¿no? Como decía Gabriela Viner en un poema maravilloso que se llama Panchilandia, os recomiendo muchísimo su libro Huaco Retrato. Gabriela es peruana, lleva años viviendo aquí en España, y decía: migrar es volver a nombrar lo que ya tiene nombre, ¿no? No necesitaban muchísimas de las cosas que hay aquí, evidentemente, pero la primera la primera razón por la que migran es una razón económica, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de libertad te da? Bueno, son expatriadas, ¿no? Claro. No son, sí. no sé, no es migrar dentro de la Unión Europea porque igual me voy a hacer un máster a Alemania a ver qué tal, ¿no? O sea, estamos hablando de bueno, de los importantes flujos migratorios que hay en el mundo. Marruecos es uno de los países, ¿no? que más personas migran aquí, Latinoamérica igual. Y bueno,
sea, que Quiero probablemente decir, la razón por la que migran es económica. La razón por la que estas mujeres, en este caso, dejan a sus hijos, ¿no? Se separan de sus hijos, ¿no? O sea, tener que separarte de tus hijos para alimentarlos, pues, ¿qué libertad tienes ahí, no? Pues ninguna. Y luego ya otra cosa es lo que se encuentran aquí, porque ya luego cómo tratamos a las personas migrantes, ¿no? En este país, pues es otra cosa, ¿no? O sea que también tendríamos que dedicarle una charla, ¿no? Acá como, sí, desde luego. Yo quería... No sé, dime. Sí. ¿Tú querías? Sí, no, yo quería hablar, digo, aparte de... ¿De cómo las has abordado aparte de hablar tú? de mí, que está muy bien, sí. Es agradable, en un sofá así como este. Sí, un sofá de persona importante. No, sí, yo lo veo, no ¿verdad? Sabéis, un sofá de decir no sé si os habéis sentado alguna vez, pero cosas es interesantes, cómodo, sí. Sí, lo que pasa Cuando es que lo veía de lejos decía, no confío mucho en él. Ya, pero... lo que pasa es que es súper cómodo para una persona alta como tú. ¿Sabes lo que quiero decir? Para que te cuelguen las piernas. Bueno, pues mira, sí. No, pues vamos a quedar así, claro, sí. No, que, claro, ahí es donde hacia donde caminábamos, ¿no? Porque has abierto una cosa muy interesante al hablar de ellas dos, como bien dices, qué libertad hay en un contexto en el que es que te ves obligado a abandonar, y es que muchas veces a lo mejor desde la ciudad no somos capaces de empatizar, y tú has hecho ese ejercicio, con que a lo mejor tanto tus personajes como ahora hablaremos otras mujeres que se han retratado en lo rural, sí que tienen en ese ecosistema una realización, pues la que eligen, la que quieren y la que les apetece, y sí que tienen unas historias y unos mimbres de los que tirar que a lo mejor desde nuestro elitismo de la ciudad a lo mejor no sabemos entender, ¿no? A ver, yo creo que como estamos tan ordenados en clases, ¿no? En realidad, en clases. Estaba buscando un sinónimo. Estaba buscando un sinónimo, pero es que es esa, ¿no? Estamos tan ordenados en clases que es que no somos capaces de... Claro, o sea, miramos todo el rato desde arriba, se ve todo el rato desde una supremacía, ¿no? Sí. Yo no sé... es que es inevitable que haya una condescendencia, ¿no? Exacto. Es inevitable mirar con condescendencia y que además la condescendencia te parezca ya que menos mal, ¿no? Porque ya parece como compasión y otro montón de cosas, ¿no? Sí. Pero uno de los trabajos grandes que yo quise hacer, pero aún así, lo digo siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando porque te dicen a veces, porque le has puesto voz, es como, a ver, yo no le... O sea... No le has dado voz, le he dado has voz dado a nadie. un personaje. Yo he dado un claro. personaje porque... Claro. Primero porque yo no soy nadie porque ellas ya tienen voz. Otra cosa es que que estén invisibilizadas y que no las escuchemos, ¿no? Y yo estoy segura estoy segura, ¿no? O sea, yo he podido dar a leer la ciudad a personas de Marruecos, ¿no? Que tienen, que trabajan con personas contemporáneas, y he podido hacer un trabajo grande. He intentado hacer un trabajo lo más profundo posible, ¿no? Precisamente para no actuar desde condescendencia. Sí, para intentar meterme un poco en ese pellejo, ¿no? Y no hablar y hablar precisamente de toda esa autonomía y de por qué se toman todas esas decisiones, ¿no? Y de cuál. Sí. Pero claro, la novela que habría escrito Joría no sería nunca esta que yo he escrito, y por mucho que yo haya contrastado, estoy segura de que Joría no existe, pero hay millones de Jorías, ¿no? La historia de Joría es la historia de millones, ¿no? Estoy segura de que vendría a decirme tuve la oportunidad. Esto no y esto no. Y Damaris a lo mejor igual, ¿no? O sea, esto no, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en la presentación de La ciudad, para las 2 o 3 que no lo habéis leído, La ciudad. Y hace juego con el sofá. Y sobre todo tiene un inicio que yo se lo dije en aquella presentación, ahora ya he sido capaz de continuar,
tiene un inicio tan desgarrador que yo tuve que parar, cerrar y decir, ahora mismo no estoy en un momento en mi vida que se acaba de afrontar tantas emociones fuertes, ¿no? Pero recuerdo en aquella presentación, y hoy también lo reflejas, y creo que tiene mucho que ver con el tema del que estamos charlando, que a ti te produjo un fuerte impacto el abrirte a las realidades de tus personajes. Porque si bien está claro que la mujer blanca, bueno, hay más una identificación mucho más clara, te he escuchado ya varias veces en la presentación hoy hablar desde un respeto absoluto y desde un cuidado como quien quiere ir de puntillas para no pisotear sobre esas realidades. Entonces, lo que me llega es que te causaron un profundo impacto, porque cuando abriste esa pequeña puerta en las que nos creemos desde nuestro privilegio, como tú decías, que más o menos sabemos cómo va el juego, bueno, lo que te encuentras te sorprende, te cambia, ¿no? Siempre digo que en realidad lo que yo he contado a través de las vidas de estos dos personajes, tanto de Damaris como de Joría, nos he descrito a nosotros como sociedad, a la sociedad española. O sea, yo las cuento a ellas y en realidad lo que estoy contando es nuestro racismo, ¿no? Y nuestro clasismo, que no es nuestro propio, que está en todas partes, ¿no? Que también muchas veces, o sea, bueno, esto es como, ¿no? Es que yo no soy machista, no soy machista, no soy racista, no sé cómo decir que lo primero que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer es que no es tener conciencia, ¿no? Tener conciencia del lugar donde estamos y de cómo miramos a la gente y de cuál es, y de que debajo de nuestro privilegio siempre hay un montón de gente sufriendo. Eso es así, ¿no? Entonces, sí. Que te iba a decir que no sé si sabes que Broncano ahora, que esto está de moda, ¿verdad? Que da titulares, le hace a todos sus invitados esa pregunta en el programa, que se lo ha llevado a la 1. ¿Tú cómo estás liada estos meses por lo que sea? Que mi hija mayor y mis chicos están viendo el programa de Broncano. Por yo me asomo así de vez en cuando. Y les pregunta si son más machistas o racistas. Entonces, cuando la gente dice, se asombra como diciendo, no soy nada de eso. No soy nada de eso, dice él, no es un ataque, todos somos eso. Claro. En cierta medida tenemos que aceptar esto, y me parece un ejercicio a una hora de una buena audiencia en la primera, decir, no, vamos a partir de la base de que lo somos y ahora vamos a estudiar que eres un poquito más, ¿no? Pues es el punto en el que tú dices, estoy hablando de ellas, pero estoy hablando desde mis prejuicios y desde mi punto de vista. Mira, yo he tenido oportunidad, por estas cosas que uno se echa parejas en pueblos pequeños, de vivir en el día a día, no como visitanta, sino como persona que vive allí en un pueblo pequeño. Y cuando he vuelto a leer Piel de Lobo he dicho, es esto. Esta opresión, este sentir que te asfixia esa sociedad donde todo el mundo te mira, donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo te juzga, todo el mundo, donde no puedes ser realmente, sino tienes que ser como parte de ese ecosistema, lo reflejas muy bien, pero no solamente en Piel de Lobo, aquí también. Porque hombre, en el edificio también. Exacto, el edificio pero es que siempre nos relacionamos de la misma manera al final, ¿no? O sea... Claro, es lo rural al final, ¿no? Pero bueno, no quiero que te vayas sin ir a donde tú querías ir, que es desde este hilo que te lanzo ahora, irnos a cómo otras mujeres o otros autores han dibujado también a esa mujer de la que estamos hablando. Bueno, han dibujado muchas mujeres porque, claro, somos muchísimas mujeres y nos atraviesan, igual que somos muchísimos hombres, ¿no? Y nos atraviesan problemas parecidos, pero las cosas son diferentes. Y muchos hombres que han escrito sobre mujeres también. Claro, hoy pensaba, es que eso es lo que te quería decir, pero claro, como nos liamos de una forma ¿Nos ponemos y otra, a hablar y hablar? es que decimos, ¿por qué no en literatura? O sea, la literatura tiene la gran maravilla, ¿no? Esto siempre lo decía antes cuando daba clase, ¿no? Es que es mágica, ¿no? O sea, tú escribes, está lloviendo y llueve, ¿no? O sea, no hay nada más fácil, más maravilloso que la literatura, ¿no? Tiene un poder más fácil que ningún otro, porque lo puedes hacer con el cine, lo puedes hacer con la música, lo puedes hacer, no, pero más fácil que con la literatura, que solo tienes que poner está lloviendo, ya está, ¿no? Pues claro que puedes meterte en el papel de una persona de raza negra, claro que te puedes meter en el papel de sin serlo, ¿no? Claro, pues eso es la literatura también. Lo que pasa es que creo que la diferencia
Igual que, sí, Flaubert se metió en Madame Bovary, ¿no? Y los hombres se han metido siempre, claro, si no, no habríamos, imagínate, solamente habríamos leído a hombres, entonces nunca habríamos leído personajes de mujer. Correcto. Porque tal, no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, lo que pasa es que hay que hacerlo con conciencia, ¿no? Pues intentar, por lo menos en la medida de lo posible, yo creo, ¿no? De ser consciente del lugar donde estás, de los privilegios que tienes, ¿no? Y de qué retrato vas a dibujar, ¿no? Porque al final son retratos que lo condicionan todo, ¿no? Y al final estamos, si no, creando la misma cultura. Mira, yo digo, solamente hablando de esto de racismo, perdón, porque no sé si este ruido lo estoy haciendo yo. ¿Lo estoy haciendo yo? Puede ser, es posible. Sí, porque tú no te estás moviendo. Sobre el tema de racismo. Del racismo. Yo tengo un poema que he recitado un montón de veces, pero creo que es el poema que más veces he recitado, con música, con DJ, con gente, con pintoras pintando. O sea, ha sido como un hit, ¿no? Pues lo escribí, no me acuerdo, en 2013. Lo he leído ininterrumpidamente hasta este año. Es la primera vez este año que me he dado cuenta hace unos meses de que es brutalmente racista. Solamente os voy a decir los primeros versos, ¿vale? Pero claro, ya no, lo está editado, o sea, tengo que reeditarlo. Cuando lo reedite tengo que cambiarlo. Nadie me ha dicho nunca nada. El poema empieza diciendo: ¿recuerdas? ¿Cómo era? ¿Recuerdas cuando intentaron robarme? Un negro metió la mano en mi bolso abierto y rebuscó algo valioso. Pero yo abrí los ojos y él huyó. Ya está, claro. Digo fíjate. un negro. O sea, Fíjate. digo un negro. Y el otro día se lo explicaba a un tipo y me decía, pero bueno, ¿es que era negro? Y le dije, claro que era negro. Pero yo hablo de más personas negras en mis libros, en el poemario hablo de más personas negras, ¿no? O sea, estoy estigmatizando brutalmente. O sea, es que una persona negra está robando, o sea... Ya está. Es que es eso, ¿no? O sea, el otro día lo recité ese poema otra vez y puse un tipo. Dije un tipo. Claro, pero claro. Es lo que decías, estás escribiendo desde un lugar en el que, a no ser que hagas esa toma de conciencia... Claro, pero he tardado 10 años, claro, ¿no? yo digo en muchas, hacer esa toma de claro, conciencia, yo digo muchas en veces darme cuenta que... de que no, eso, o sea... Sí, sí. Darte cuenta de eso, yo digo muchas veces que no ¿por qué no hay racistas. personajes femeninos que menstruen? Por ejemplo, claro. Que esto parece una cosa, pero y que les influye en sus líneas argumentales. Y esto, ya hablando de otras autoras que también han retratado en cierta manera lo rural, me recuerda a la escritora Lola Cabrillana. Lola Cabrillana es de etnia gitana y en sus libros, La maestra gitana y Las 4 orillas del mar, habla en primera persona, o sea, su protagonista es una maestra gitana. Y recordemos que los gitanos, hablando de racismo, es que además es un racismo bien visto. Si lo piensas, si hubieras puesto un gitano mete la mano en el bolso, a lo mejor no nos habríamos dado cuenta todavía, siquiera, porque parece que es algo que está aceptado todavía socialmente. De hecho, Lola se enfrenta a amenazas de muerte constantes, de muerte tal cual, por simplemente contar su realidad en redes sociales y en sus libros, ¿no? Entonces, qué importante y qué bello, y yo esto lo he hablado con la propia Lola, que ella escriba en primera persona desde... No, en primera persona no exactamente, sino que su personaje en primera persona sea una mujer gitana que simplemente cuenta su realidad, sin estigmatizarla, sin idealizarla tampoco, sino mostrándola tal cual. Y cómo eso molesta, curiosamente, porque al final la realidad de los lugares donde se ubica normalmente a las personas del pueblo gitano, que se llaman a sí mismos así, no etnia, sino como pueblo, fíjate, ya volvemos al pueblo, al final son también ambientes en cierta manera rurales. En primer lugar, porque ellos lo eligen así, se organizan como sociedad, pero también en segundo lugar,
por lo que hablábamos antes de los pueblos pequeños, quizá, ¿no? Porque solamente ahí pueden ser esencialmente ellos mismos, sin la mirada condescendiente ni la mirada juzgadora de los que no somos de la etnia gitana. Entonces, fíjate como otro punto de vista de otra autora que al final, sin querer o queriendo, también tengo que leerla. Nos está hablando del pueblo. Tengo ¿no? que leerla. Y hablando también del pueblo, o sea, tengo muchas ganas de leer el último premio nacional, ¿no? Martinete del Rey, de Raúl V, ¿no? Martinete del Rey Sombra se llama. Sí. Que también habla del pueblo gitano, ¿no? Y la persecución que ha habido aquí bueno, muchas la persecución que directamente... Muchas cosas que no sabemos. Directamente le llamaron la Gran Redada o algo así. Es que metieron en la cárcel a todos los gitanos, hombres, mujeres y niños, durante casi una década. Y tenían que firmar documentos en los que se comprometían a ser cuenta, ¿no? El libro buena persona. Creo. El de Lola lo cuenta también, vale. Con el leitmotiv de que es una profesora de instituto y entonces a las niñas, a 2 de sus alumnas, fíjate, intenta, por ejemplo, que no se prometan con 16 años. Esta estima que tenemos de que no, que son los padres los que las obligan, pues no, ella, muchas veces las mujeres, el matriarcado gitano, que es lo que dice Lola, que ella no critica, pero lo ve como un punto de mejora, que las mujeres alcen un poco más la voz, porque las niñas, claro, una niña de 16 años que le dices, te voy a poner una fiesta de 3 días, 4 trajes y tal y cual, pues ella quiere esa fiesta, sin saber las implicaciones probablemente que implica el casarse con esa edad, ¿no? Pues todas estas realidades las pone sobre la mesa Lola y ahí tiene la excusa también para hablar de cómo el sistema educativo, un episodio de la historia de España tan señalado, pues no teníamos ninguno ni idea, desde luego en el cole no nos lo han enseñado. No, bueno, en el cole no nos han enseñado tampoco muchísimas nada cosas del colonialismo ni nada. Bueno, pero antes de dar paso ya a preguntas, porque ahora os va a tocar, vamos a hacer turnillo de preguntas. Quiero que tú es que estaba también pensando hoy los libros, ¿no? Que han retratado, quiero decir, sobre todo 3 libros, ¿no? Que han mirado ¿vale? el mundo rural y a la mujer, ¿no? A las mujeres en el mundo rural. Me acordaba de Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa, que no sé si lo habéis leído, pero es una maravilla. Bueno, es una maravilla por muchísimas cosas y además lo leí, ese libro se publicó en el 90, me parece, 1990. Yo leí años más tarde, pero lo releí hace poco y todavía me pareció más valioso ese retrato que hace, ¿no? de esa mujer que ya era maestra antes de la República y de cómo, y no solamente de ella, ¿no? Que es, ¿cómo se llamaba? Gabriela, me parece, sino de las mujeres del pueblo, ¿no? Que son también las grandísimas protagonistas de Historia de una maestra, ¿no? Y me pareció súper actual, me pareció un libro muy actual. Como también no está escrito por una mujer, ¿no? Está escrito por Agustín Gómez Arcos, que tampoco sé si lo habéis leído. ¿Tú has leído a Agustín Gómez Arcos? Es un escritor almeriense que se exilió a Francia pues en la dictadura, ¿no? Y realmente publicó en francés, ganó grandísimos premios allí y sus libros, creo, si se editaron hace muchísimo tiempo, fue una cosa pasajera, porque luego estoy sufriendo porque creo que soy Creo que no eres tú ahora, no Mira. Te preocupes, creo que no. Bueno, si no tú tira para adelante. El Cordero Carnívoro, Ana no. Bueno, este hombre ha sido reeditado, o sea, y traducido en España. Bueno, pues que aquí no conocíamos, o yo hemos tardado mucho creo, sí, porque en leer bien si se le editó fue por casualidad, ¿no? No sé si se reeditó en ese momento, que supongo que sí. El libro del que quiero recomendar se llama Ana no, y es un libro que se editó aquí en Francia en 1976, ¿vale? Y este libro en los liceos franceses se lee se ha leído durante muchísimo tiempo como lectura obligatoria. O sea, él era un exiliado español, pero no ha dejado de escribir sobre España y sobre la historia de España. Y Ana no es Ana Paucha, se llama, la protagonista. Es una mujer, es como
él pone en pie como una especie de leyenda que se supone que me parece muy simbólica, de una mujer de un pueblecito de Almería, de marinero, que su marido, marinero, republicano, pues fue asesinado en la guerra y tenía 3 hijos, 2 de sus hijos también fueron asesinados y el tercero, más pequeño, estaba en una cárcel en el norte, ¿no? Y Anano es la historia de esta mujer, lleva toda la vida, y aquí vamos al mundo rural, era analfabeta y lleva toda la vida recibiendo cartas de su hijo menor que estaba en una cárcel de Navarra, ponte. Y ella no sabía leerlas, pero ella tenía muchísimo miedo de morirse sin volver a ver a su hijo. Entonces, cuando ya cree que se va a morir, que está cerca de la muerte, hace un pan, una especie de mezcla entre pan y bizcocho, y se va caminando y atraviesa España hasta llegar a la cárcel, ¿no? Al norte. Entonces es la historia de esta mujer y la historia de España. O sea, tú vas describiendo, o sea, descifrando por dónde ella va. Se ve incluso al caudillo en algún momento cuando pasa por Madrid. Se le pasan un montón de cosas. Aprende a leer por el camino, porque la enseña a leer un ciego. O sea, ¡ostras! Es que es increíble, ¿no? O sea, es increíble la simbología, ¿no? y la alegoría tan grande que es este libro, como además esta mujer, o sea, cómo retrata el hambre, porque está retratando el hambre que ya tenía, ¿no? El hambre que ya tenía allí, en Almería, con este pan duro que parece un bizcocho que lleva debajo del brazo para su hijo, y cómo va pasando hambre, pero... O sea, retrata también, y esto también dice muchísimo de España, es que cuenta España. Es que España es también una mujer de pueblo, ¿no? Una mujer de pueblo analfabeta, a la que ha tenido que dejar de creer en Dios porque la guerra le ha arrebatado a su marido y a sus hijos, ¿no? O sea, a mí es que se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ese personaje, ¿no? Anano se llama. Y ella... no solamente aprende a leer por el camino, sino que se va cargando también de ideas, ¿no? Y de ideología, ¿no? Ella no tenía ninguna ideología, pensaba que no tenía ninguna ideología, ¿no? Que no tenía como una perspectiva crítica, ¿no? Solamente, como ella decía, que Dios no existía porque no podía ser que existiera Dios y que sus hijos hubieran muerto, ¿no? Pero pues es también, ¿no? Esta mujer, cuando le vas dando las oportunidades de mirar de otra manera, ¿no? Y de cómo es capaz de armarse de todo, ¿no? Y hacerse grande y fuerte y bueno, y sola y poderosa, ese camino, ¿no? de la heroína, ¿no? Bueno, es increíble. Tercera recomendación. Y la tercera recomendación es también un libro que he leído recientemente de Víctor Català, que es en realidad el seudónimo de Caterina Albert, que esto no me sabía cuál era su nombre. Es un libro que, o sea, Caterina Albert es una mujer catalana que nació en el siglo XVIII y, de hecho, sus 2 libros más importantes son Soledad, que habla de Mila, que es una mujer rural que se casa con un señor y se va a vivir como a lo alto de una montaña, ¿no? Que tiene que irse a vivir allí con él, y tiene allí su hijo. No os voy a contar nada porque este libro se publicó por fascículos en 1905. Joder. Es que está todo hecho ya. Está todo inventado. Está todo inventado. Increíble, o sea, increíble el final, increíble la fuerza de este personaje, increíble el retrato de lo rural desde esta mujer y del recorrido que hace esta mujer, ¿no? Que decide emanciparse de un montón de cosas. En 1905 se publicó, de 1905 a 1904 o 5, ¿no? Y ella, Caterina Albert, firmó siempre con seudónimo Víctor Català, porque hubo muchísimos problemas porque recibió un premio por un monólogo que escribió, pues claro, pues antes del siglo XX todavía, o sea, en 1800 no sé qué, que se llamaba La infanticida, y entonces hubo muchísimo revuelo cuando le iban a dar el premio, pero se dieron cuenta de que era una mujer y hubo muchísimo revuelo y decidió
siempre escribir bajo seudónimo y publicar bajo seudónimo. Y hay un premio en Cataluña, que es el premio de literatura Víctor Català, que lo recibe otra autora que yo he descubierto hace muy poco y a la que he leído muchísimo, la están reeditando ahora, pero está súper descatalogada, que se llama Montserrat Roig, que es una joya absoluta de nuestra literatura. Sí. Y bueno, yo Es creo una que se leyó maravilla. muchísimo en los años. Ella murió en 1994, me parece, muy precozmente, o sea, con la edad que yo tengo ahora, pero dejó unas novelas fascinantes que las está reeditando una editorial que se llama Consoni ahora, porque están todas en catalán mucho, pero yo las he ido comprando por ahí como he podido en librerías de viejo y en Wallapop y tal, porque y tienen un libro también muy importante que es Los catalanes en los campos nazis, que es un Guau. libro de una una maravilla. historia pura, ¿no? Es un trabajo de una historiadora realmente también increíble, Montserrat Roig. Pues Montserrat Roig se llevó el premio Víctor Català con su primer libro de relatos. Y ya, por último, venga, sí, otra. que ves si hay alguna pregunta por ahí que ya os Bueno, quiero quería recordar también dar paso. a otra mujer almeriense que escribió con seudónimo, que es Carmen de Burgos. Hombre, por favor, la Colombine. La Colombine. Yo es que soy muy fan de la Colombine. La Colombine, que hablando, bueno, ella era de Rodalquilar, ¿no? Y es la precursora realmente, bueno, la primera que escribió Puñal de claveles era, ¿no? Que es la obra en la que luego, Lorca escribió luego Bodas de sangre, ¿no? Ujú. Pero ella había escrito antes Puñal de claveles, ¿no? Ella había hecho muchas cosas antes de Ella que... había muchas antes que nadie. ella es la responsable de que el divorcio en la República se Eso llevara es. a cabo. Fue la Eso precursora del derecho al voto femenino y un caso que nos da para otra charla porque se la eliminó deliberadamente de la historia. Se borraron un montón Sí. de registros de una manera deliberada. Bueno, ella estaba además, cuando empezó justo después de la guerra, la dictadura, estaba como ella había muerto, ¿no? Sí. Recién, porque creo Sí, que sí. murió en el 33 o 30. Me pillas, justo pero antes, está ahí, sí, sí. Justo antes. Creo que no llegó a... Creo que no llegó a ver No llegó a ver la guerra, creo que no. Sí. No, ni el voto. Ah, no, ni el voto. Y bueno, ni Que ella había vio el sido una voto, sufragista total, ni ¿no? nosotros vemos que ella fue la que en sus columnas de opinión levantó a la opinión pública, que de hecho ya los señores de la época tenían miedo cuando la Colombina iba por una causa, porque decía, es que esto nos lo... Y dándole una vuelta de tuerca se la acusa de machista, porque claro, en sus columnas de opinión jugaba a ese lenguaje, no podía ser demasiado transgresora, porque si no el mensaje no hubiera llegado. Entonces tenía que jugar... Sí, por sus libros también. Claro, tenía que jugar a que el mensaje calara de una manera amable, ¿no? Porque si no, esa confrontación tan grande hubiera rechinado. Entonces, bueno, última pregunta y ya os doy paso, porque llevamos aquí a lo tonto, vamos a hacer una hora, dale que te dale. Sí, mucha tela. Pero bueno, como os Lo veo siento. carita de interés, bien, no se nos ha ido nadie tampoco, o sea, maravilloso. También es que en este entorno, ¿verdad? Qué maravilla de sala. Y mi pregunta es, por todo lo que venimos hablando, me surge, Lara, si el hecho de elegir una mujer rural como personaje o desde un sitio desde el que escribir es un hecho diferencial sobre una mujer que no lo es. Si da en esas herramientas del escritor, esas cartas que se reparten y que eliges a la hora de afrontar un libro, ¿puede ser que tenga otros recursos o es independiente, crees tú? Bueno, es que es independiente, claro, es independiente, que en la mujer rural o la mujer urbana vas a tener que trazarle pues todo ese amasijo contextual y atmosférico y también todo su contexto, su narrativa biográfica, o sea, creo que elegir una mujer rural es que depende de si lo haces también desde un lugar político, desde un lugar estético, desde un lugar de memoria. Es que puedes tratarlo desde muchísimos enfoques, ¿no? Creo que me parece un personaje
los personajes que encarnan a mujeres rurales, por ejemplo, ¿no? Esto que acabo de decir de Ana No, ¿no? Por ejemplo, Ana No. O, por ejemplo, La Mila de Víctor Catalá, ¿no? O, por ejemplo, obviamente no quiero ni parecer, ¿no? Pero el viaje también de Joría, ¿no? Que digamos que es la más rural de todas mis... Claro, es que encarnan tantas cosas, pueden ser atravesadas por tantas cosas y sus viajes son tan estruendosos, ¿no? En todo, ¿no? Con toda esta connotación política, económica, emocional. Bueno, creo que pueden representar muy bien tanto las grandes carencias, ¿no? de la sociedad como los grandísimos valores también, ¿no? O sea, creo que, bueno, son grandes personajes, yo creo. Yo me quedo con esa frase tuya que creo que responde antes a mi pregunta de que la hubiera hecho, de que España es una mujer rural que ha tenido que dejar de creer en Dios. Yo creo que eso, si tenéis que subir esto a YouTube, este es el titular que nos ha dado hoy Lara Moreno. Y insisto, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. A ver, algún comentario, algo que queráis. Mira, por ahí tenemos una. Pasa es que vamos a tener el problema de que Lara pueda contestar. Recibe, vale. Yo se lo llevo con mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra tertulia. Me llamo José María y me gustaría hacerle una pregunta a Lara. Se ha referido al libro de Aldecoa, Josefina Aldecoa, Historia de una maestra, y a su total actualidad. ¿Por qué? Bueno, este tiempo te da para reflexionar también. Gracias. Bueno, porque obviamente, a ver, el libro de Josefina Aldecoa, sobre todo al final del libro, si no recuerdo mal, hay una democracia, ¿no? Y están justo a punto de empezar la guerra, ¿no? Si no empieza ya, ¿no? El golpe de Estado y todo esto, ¿no? Entonces, se retrata muy bien cómo, o sea, yo lo viví desde esta sociedad de hoy, cómo había una sociedad totalmente polarizada y dividida, ¿no? Cómo las mejoras sociales, educacionales, cómo había gente que sufría porque las niñas estuvieran estudiando en el cole al lado de... Bueno, estos movimientos que se dan, ¿no? Se avanza a veces... las leyes a veces avanzan antes, muchas veces se legisla ya por encima de un montón de muertos, ¿no? Pero también a veces van más rápido que ciertas partes de la sociedad, ¿no? Que a lo mejor todavía no quiere o no puede, ¿no? Entender y de hecho no entiende esas mejoras, ¿no? Les tiene miedo, ¿no? Entonces, al final... en el libro de Josefina Aldecoa, sobre todo en ese final, está esta mujer viendo cómo su pareja está cada vez más metido, ¿no? En todas las revueltas y las tensiones, cómo no pueden hacer su trabajo porque hay otras fuerzas telúricas, ¿no? Que en el mismo pueblo, ¿no? Que estaban teniendo recelos de cómo hacían su trabajo, ¿no? El pueblo que al final no deja de ser otro personaje. Claro, bueno, y se trata, pues, los temas al final que tratamos hoy, que seguimos tratando una y otra vez, ¿no? Obviamente desde un lugar muchísimo más avanzado en muchísimas cosas, pero es que, claro, ahí no había habido 40 años de dictadura, ¿no? Esto era... estaba en plena república, ¿no? Ese libro, entonces, digo, están tratando el papel de las mujeres en la sociedad... obviamente están tratando temas feministas, temas de educación, temas económicos, No, al final estamos siempre peleando detrás de del mismo rabo de burro, yo creo, ¿eh? Y yo creo, José María, que tiene también un poco que ver con lo que hablábamos de Colombine, que estaba
estaba hablando temas, siendo innovadora mucho antes de la Guerra Civil, de cosas que después habría que retomar 40 años después. Pues esto es un poco quizá el mismo caso, ¿no? En el que se hablan y se tratan temas de una manera mucho más avanzada que hasta décadas después no se van a retomar. No se van a retomar, exactamente. ¿Alguna más? Venga, alguna preguntilla más, o comentario, o lo que queráis decir. Venga, por ahí tenemos una. ¡Ah, qué maravilla! Gracias por tu... has recomendado un libro, Ana, pero no me he enterado quién era el autor. Te lo agradecería. Gómez Arcos, Agustín Gómez Arcos. Gracias. El libro se llama Ana No. Ana no. Gracias. Ana no. Anoche vi una película, volví a ver, de Almodóvar y me llamó la atención porque hubo un coloquio y estaba él y dijo una frase que me llegó al alma. Este país, después de la guerra, lo levantaron las mujeres. Él hablaba de las mujeres de La Mancha que él había visto y me pareció una cosa realmente... Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Y dice esa frase y me pareció una cosa, porque además creo que fue así. Bueno, que tuvieron mucho mérito. Gracias. Claro que sí. Mira, lo he cogido y me gustaría coger la autora de... No te preocupes, gracias. Gabriela Wiener. La autora del poema. Sí, Gabriela. Y otro que has dicho que también ha escrito sobre los gitanos. Raúl Quinto. Sí. Martinete creo que era Carmen, ¿verdad? Usted. Fíjate que el tema de Almodóvar... Espera un momentito, Sí. que voy a Venga. cerrarle porque Vale. Gabriela, el libro el poema está dentro de una novela que se llama Huaco Retrato, con H, Huaco Retrato, y es Gabriela Wiener, W-I-N-N-E-R. Vale. Y ya está. Una cosa. Dale. Habéis hablado de Carmen de Burgos y por casualidad, yo pertenezco a uno de los grupos de lectura que voy de ahí del Instituto de la Mujer y trabajamos precisamente el libro de Lorca, Bodas de Sangre y Puñales de Claveles de Carmen de Burgos. Es interesantísimo hacer esa comparación con dos miradas diferentes, dos contextos diferentes, pero al fin y al cabo del mismo hecho. El mismo hecho, claro. Y mañana... Fíjate, yo no he hecho nunca ese Y trabajo. mañana, pues hazlo porque es de verdad, y además hay cantidad de documentos para poderlo hacer. Y mañana se presenta precisamente ahí un libro de la vida, la biografía de Carmen Duro. ¿Ah, sí? Ay, qué maravilla. Fue por- ¿De quién? ¿Lo sabe? Bueno, después si no... Sí, yo Bueno, le iba agradecer a Carmen su reflexión. Eso. Yo le iba a decir a Carmen estamos- eso, que fíjate, y también lo ha dicho aquí nuestra otra compañera, cómo la misma realidad, o sea, Lorca, por un lado, o sea, la mujer rural, y no haber mencionado a Lorca es casi de delictivo por nuestra parte. Estaba ahí, siempre está en foco. Y cómo es verdad que Almodóvar, pues no sé si es en qué película es, en Volver, en muchas, pero en Volver, por ejemplo, usa de punto de partida a la mujer rural, ¿verdad? Para empezar a contar la historia desde un sitio. Y ese personaje maravilloso que hace Blanca Portillo, yo creo que es España. Blanca Portillo es España en esa película, es esa mujer rural que resume muy bien, ¿no? El punto. Vocación de libertad. Vocación de libertad. Vida de Carmen de Burgos con Alejandro Pedregosa, que es el autor, y bueno, y lo presenta Esther Cruz. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Venga, no sé si tenemos algo más de tiempo, creo que estamos ya... ¿Una pregunta más? Bueno, hay dos. Venga, dos preguntas más y nos vamos. Que os había animado como siempre al final. Verdad. Me gustaría preguntarte, Lara, que he visto que tú también tienes varios libros también de poemas. No sé si si es más difícil la poesía, si la novela, que si vas alternando, te surge espontáneamente, o al principio comenzaste la poesía, y, en fin, un poco de tu trayectoria literaria, que nos puedes contar un poquito. Mira, mientras que le llega al micro, te hago yo un resumen de la perspectiva del lector. La narrativa de Lara es poética y la poesía de Lara es narrativa. O sea, es una cosa
maravillosa, porque ella escribe narrativas, o sea, tú estás ahí viendo el drama que tiene esta chica que se ha divorciado del marido, que está en el pueblo, y te lo dice de una manera tan poética que no sabes realmente qué estás leyendo, si poesía o narrativa. Dicho lo cual... Bueno, muchas gracias. Empecé escribiendo narrativa. He tardado muchísimo tiempo en autodenominarme poeta. ¿Ya lo has hecho? ¿Ya has empezado Sí, a ya hacerlo? sí, pero porque llega un momento ya, como con todo, con la edad, ¿no? Que dices, no es tan importante. Nada de esto es tan importante, ¿no? Creo que ya están todos los géneros mezclados, ¿no? Les tengo menos respeto ahora a los géneros, pero realmente donde yo creo que he trabajado, o sea, donde me siento más cómoda porque he asumido los retos más grandes es en la narrativa. Lo que pasa es que es muy fácil que cuando has publicado un libro de poemas, todo el mundo piensa, es muy fácil pensar que es lo primero que has hecho, porque entiendo que la gente, pero para mí no fue así, o sea, a mí como que se me cayó la poesía de la narrativa, ¿sabes? O sea, de la prosa, se me cayó la poesía de la prosa, porque era algo como casi que me sobraba, ¿no? O sea, que cuando rebañas un plato, ¿no? Que tiene merengue así por un lado y haces así, y dices, pues esto es para otro lado, ¿no? Pero es algo bastante orgánico también, la poesía. Responde muchísimo más al yo. Con la narrativa, obviamente, pues me atrevo a ir a muchísimos más sitios, ¿no? La poesía está mucho más vinculada a mi experiencia, ¿no? Y no soy nada ordenada escribiendo poemas, ni sistemática, entonces sí, me tienen que venir. Es algo como que se me tiene que caer de encima, como quien dice, ¿no? A veces es verdad que... Y ocurre esto que empieza, ¿no? Y te sale un verso, ¿no? Creo que al final es una cuestión de ritmo. O sea, creo que la poesía es una manera de mirar, ¿no? Y entonces en ese sentido es como donde lo poético creo que para mí es una manera de mirar y conseguir también que lo que es igual en mi poesía y en mi prosa es el ritmo, ¿no? Creo que es una cuestión de ritmo para mí, porque escribo un verso libre, largo, así, ¿no? Como si fuera una canción al final, ¿no? Pero lo que estoy disfrutando muchísimo en la poesía y también con la prosa ahora es que cada vez creo que ambas cosas tienen que... El estilo al final, ¿no? y la forma que yo disfruto muchísimo con el ejercicio de la palabra, ¿no? Y con el juego y con lo lírico y con un montón de cosas que tienen que ver con lo formal, pero creo que cada vez tengo más claro lo que quiero decir, cada vez todo eso está al servicio de lo que quiero decir, ¿no? Entonces, cada vez más la poesía me sirve también para encontrar esa claridad muchas veces de pensamiento y de diálogo, ¿no? Con mi experiencia, con mi memoria, conmigo misma y por supuesto con todo lo demás, porque como digo muchas veces, ¿no? En ese libro, por ejemplo, se cuenta una historia de maltrato, ¿no? O sea, bueno, todas las cosas en realidad cuando las pones al final en literatura, lo importante es que le han pasado a 1 millón de personas, ¿no? O sea, 1 millón, o sea, que nos pasa a muchas, ¿no? Entonces, ese diálogo, o sea, la literatura luego constantemente es un diálogo colectivo, ¿no? Y eso es lo más importante, pero como que cada vez me resulta más fácil contar cosas tanto desde la poesía como desde la prosa, ¿no? Le tengo menos miedo, ¿no? A ser clara. Creo que los poemas también son unos grandes comunicadores, ¿no? No solo de la belleza, ¿no? Sino también de lo que hay que decir. Ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias, e inesperado placer.
tengo que decir, y para las que no la hayáis leído, que sé que sois 2 o 3, que el resto estáis al día de su literatura absolutamente, una de las voces más auténticas, por decirlo de alguna manera, y más destacadas de su generación de la literatura en castellano. Hacen que sí con la cabeza, ¿eh? No es porque yo te tenga aprecio. Yo me voy a dejar querer, ¿no? Para eso he venido, ¿no? Bueno, pues Muchísimas yo ya te gracias. digo que fue Muchísimas leer el gracias. primer capítulo y dije, esto no estoy yo en un momento de mi vida fuerte lo suficiente. Gracias. Bueno, y antes de despedirnos ya, muchísimas gracias de nuevo por venir y por estar aquí. Y como hablábamos antes, qué inesperado placebo. Aquí donde nos ven, nos conocemos hace demasiado, pues 20 y tantos años. Éramos muy niñas y lo voy a decir, oye, ¿por qué no? Y cuando yo iba al instituto, todos los que hacían arte, además era una época, bueno, que todos eran compositores. Es verdad, mi instituto, es verdad, mentira, no miento. Mi instituto era Mi especialmente instituto era así, especialmente hippie, titi, ¿no? Entonces todos eran que sí poetas, escribían música, tal, Sonetos también. sonetos, de todo, pero eran chicos. Entonces, una no se sentía llamada a esa mesa. Tenían una revista en el instituto, entonces yo me apunté a escribir ahí por acercarme a ese mundo literario y cultural. Y bueno, Lara era el único referente femenino de manera Yo no indirecta. estaba en el instituto de ese. manera indirecta, absolutamente. Estaba en ese grupillo. Estaba en ese grupillo y un día una volviendo de trabajar de un trabajo mundano dice, bueno, pues también hay chicas que pueden hacer estas cosas. Así que qué importantes los referentes femeninos y el saber que estamos llamadas a la mesa también del arte. Para mí fue Lara, una de las que me la abrió. Y espero que a vosotras nos ha hecho falta que os abran la puerta del arte porque venís todas preparadísimas. Pero bueno, cuando subamos este vídeo, cuando difundáis lo que ha pasado aquí hoy, pues espero que también sigas abriendo puertas como las que ya abres con tu literatura. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Marta. A Un ti. placer. Gracias a todas. Dale un aplauso, hombre.